su trayectoria, tiene 25 años de experiencia, especializado en tecnologías de Internet, Internet Technologies, Internet político, negocios y economía. Es actual jefe de estrategia y nuevas plataformas, jefe de la unidad digital de negocios y prosecretario de redacción del Clarín y AGEAS S.A., compañía editora del diario Clarín. Clarín es el diario más grande de Argentina y forma parte del Grupo Clarín, la mayor empresa de medios de Argentina, con cotizaciones en la bolsa en Londres y Buenos Aires. Pues a partir de este momento vamos a empezar con este taller. Tenemos un anuncio importante, estamos programado que a las 3:30 a las 5:30 los talleres, se adelantan media hora, entonces va a ser para que estemos aquí temprano después de comer, es muy importante. Y el otro anuncio que tenía que hacerles, perdón, es que ya por estar esperando me distraen. Que las constancias serán entregadas por correo electrónico. Eso se les enviará a ustedes después, entonces para que no nos atoremos en ese proceso. Pues, muy buen día y un aplauso para Darío. Gracias. Bueno, vamos a un tema un poco más aburrido que William Farrar. Pidieron que tratara de pensar un poco sobre la relación entre el poder político y los medios digitales. Yo agregué redes sociales, porque me parece que es más interesante, agrega un punto de vista más interesante. Les pido que me interrumpan durante la charla cuando haya preguntas, no hacer preguntas solamente al final. Así me parece que vamos a tener mejor dinámica. Y voy a leer muchas de las cosas que he escrito porque me parece que es más claro, por lo menos para mí. Hay, como para hacer una definición general, hay como una relación de amor, sobre todo de odio, entre los medios tradicionales y el poder político que se ha trasladado a los medios digitales. Los medios digitales ya creo que no pueden ser vistos como una excepción. Hace 25 años que consumimos medios digitales de forma masiva, son claramente la plataforma del mayor nivel de consumo de información. No es un fenómeno nuevo, es como una especie de continuidad de esa tensión histórica, eterna, entre el poder y los medios masivos, ¿no? Los medios siempre molestaron al poder y lo siguen haciendo. También lo hacen los medios digitales. Las grandes marcas han trasladado sus marcas. New York Times, Le Monde, El País, Clarín, Reforma, han trasladado sus marcas a Internet y en consecuencia, donde molestaban, como molestaban en el papel, molestan al poder, entre comillas, digo, molestan en las redes. Entonces creo que hay una continuidad y sobre todo hay también una profundización en la medida en que los 200.000 diarios que hoy vende un diario en Internet, esa misma marca puede llegar a ser 1,5 millones o 2 millones de visitantes únicos. Lo que les decía, me parece que lo realmente interesante es analizar qué pasa entre las redes sociales y el poder político. Las redes sociales, Twitter y YouTube creo principalmente, han demostrado ser como una maquinaria demoledora contra el poder y no necesariamente contra la política. ¿Por qué esta distinción? Yo creo que cuando uno analiza ejemplos como las rebeliones que acabaron con el gobierno de Túnez, luego Barak en Egipto, muestran que, Twitter, YouTube, yo creo que Facebook en menor medida, me parece que en esos lugares se demostró que la red social, que Facebook como red social, cumple otros roles, por así decirlo. Llegan a ser el medio ambiente, el invernadero ideal para hacer crecer esas revoluciones. El poder de los medios tradicionales, me parece que en esas situaciones pasa a un segundo plano y las redes sociales son las que realmente se llevan todo el protagonismo. Hay una cosa que yo me anoté aquí, que es esta idea de que los medios tradicionales y algunos digitales están muy preocupados por la pérdida de lectores sin mirar, analizar ni entender a fondo lo que está ocurriendo en términos de construcción de sentido de la realidad. Las redes sociales son una plataforma en donde la construcción de realidad adquiere elementos dinámicos que tienen la capacidad de acompañar a la misma velocidad los cambios sociales y políticos que se buscan en esas situaciones extremas, ¿no? Dicho en otras palabras, las redes sociales y no los medios en esas situaciones extremas van al ritmo del cambio que está buscando la gente. Tienen
esa capacidad que los medios no tienen. Los medios contamos lo que pasa, eso es lo que siempre hicimos, mientras las redes sociales construyen lo que pasa. Hay una realidad que es que las grandes marcas, cuando ustedes analizan la situación de revoluciones como las que hubo en Egipto, lo que está pasando ahora en Venezuela, lo que ha pasado en casi todos los países desde que las redes sociales tienen el poder que tienen, las grandes marcas cuentan, pero cuentan al día siguiente. El lugar de construcción de narratividad, el lugar de construcción de historia, está en otro lado y eso nos puede doler, nos puede herir el amor propio como periodistas, pero la verdad que las redes sociales no cuentan. Esta foto a mí me llamó mucho la atención porque piénsenlo del lugar del periodista. Esta imagen resume muchísimo de lo que está ocurriendo. Las noticias, cuando está ocurriendo el cambio más profundo que una sociedad puede buscar, porque un gobierno como el de Mubarak, 30 años después o 40 años después de corrupción y de muerte, etc., ya no es aceptado, los medios desaparecen y aparecen las redes sociales. Son ellas las que cuentan la realidad. Hay un cambio ahí, creo que importante. Veamos esto un segundo. Millions of Egyptians came down to the streets in nationwide protest. This uprising defies any definitions. People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية. تتذكر قدامي خالص. خليني احكي لك القصه ابتدت ازاي. ابتدت لما شويه شباب جدعان عشان يحاربوا الظلم والفساد والفقر. انا قابلت مجدي عاشور في الميدان. مجدي عاشور واحد اعضاء الاخوان المسلمين. كنت في يوم من الايام اتوقع ان نقف في ميدان التحرير متضامنين كلنا مع بعض. كان بالنسبه لي صعب. لو اخر نقطه دم طلعت مننا قوات مسلحه مش هنطلع طلع فيهم. والرجاء اللي معاه حاجه يلمها زي ما الدول الحمد لله على Este es el tráiler del documental de Square, tal vez muchos ya lo vieron. Por ahora creo que está solo en Netflix. Y creo que muestra de manera perfecta la dinámica esa que retroalimenta la construcción política de la revolución egipcia con las redes sociales usadas por los manifestantes de la Plaza Tahrir. La revolución tiene vida propia, eso es cierto, pero cuesta imaginar cómo hubiera sido esa vida sin Twitter, Facebook y YouTube sobre todo. Si ustedes se fijan, el documental muestra muy bien esto que hicieron los manifestantes, que era estar todo el tiempo grabando y todo el tiempo publicando en YouTube, porque era la forma que tenían de justificar esa revolución, ¿no? Los militantes se transformaron en relatores de eso que iban construyendo políticamente.
fueron un contrapoder que por un lado acabó con el régimen, pero al mismo tiempo fueron camarógrafos, redactores, editores de videos para inundar las redes sociales y transformar el movimiento de unos cuantos miles de metros cuadrados de la Plaza Tahrir en un movimiento primero nacional, luego árabe, Primavera Árabe se llamó finalmente, y finalmente global. Claramente llegó al mundo a través de la función que cumplían los medios, sobre todo impresos, denunciando, tomando el poder, en estas situaciones pasa a manos de la gente y 140 caracteres. Es algo que creo que es muy importante que pensemos, cómo esa microdiscursividad se transforma colectivamente en una revolución. El régimen de Mubarak, acuérdense que cortó internet y el régimen que finalmente acabó, ¿no? Mubarak renunció y hubo un reemplazo, sangriento por cierto, pero lo que hizo fue cortar internet y miles de personas empezaron a buscar IPs alternativos. Es bastante fácil cortar internet en un país, pero siempre hay un teléfono satelital, siempre hay una empresa que tiene su conexión. Entonces buscaban IP y por esos IPs hacían circular estos videos. Skype, The Square muestra en la película cómo a través de Skype, en diálogos que se producen entre referentes sociales, esta persona que aparece hablando es un actor famoso de Egipto, cuyo padre está exiliado en Estados Unidos, que son filmados, editados, cortados y subidos a YouTube, van generando un efecto de retroalimentación muy fuerte de esa lucha política que se está construyendo y se está construyendo en la plaza, pero se está multiplicando en las redes sociales. Entonces es difícil saber si fueron los medios masivos o las redes sociales las que más incidieron. Uno podría decir esto, porque la realidad es que nosotros no estuvimos ahí, no sabemos cuánto de los medios, de la narración cotidiana, de lo que pasaba, medios que tenían mucho control político, hay que decirlo. Pero la realidad es que la Primavera Árabe parece haber estado mucho más ligada a las redes sociales que al peso de los medios grandes. Es impresionante esta imagen. Nos puede herir el amor propio, pero nadie salió de la Plaza Tahrir a decir we want CNN. Nadie salió a decir queremos medios. La gente quería internet, porque era esto que les decía, era el invernadero, el caldo de cultivo, el ambiente controlado para que se diera lo que estaban buscando, ¿no? La pregunta es ¿qué pasa cuando no existen situaciones extremas? Y yo creo que muchos no van a coincidir con lo que voy a decir a partir de ahora, pero la impresión es que las redes sociales en tiempos de relativa normalidad institucional, relativa, no hace falta que estemos en Suiza, en tiempos de relativa normalidad institucional, son un elemento casi inocuo en relación al poder. La realidad es que el poder político, creo yo, está bastante tranquilo con las redes sociales en tiempos de normalidad. ¿Por qué? Porque se genera un elemento que es una especie de espejo de lo que ocurre en la vida cotidiana antes de las redes sociales. La sociedad está separada de la política, eso es una evidencia. Y en tiempos de normalidad, las redes sociales tampoco juntan a la política con la sociedad. La sociedad utiliza las redes sociales para otras cosas. No funcionan. Las redes sociales no molestan poder político. Hay casos excepcionales, hay situaciones, hay denuncias, pero vamos a ver más adelante cómo creo yo que se generan algunas situaciones de microclimas que molestan, pero no socialmente. Repito, en situaciones extremas no hay ninguna duda de que eso ocurre, pero no en situaciones digamos, de normalidad. La construcción de poder, de contrapoder de las redes sociales es resultado de condiciones políticas previas, tanto en lo político, en lo social como en lo económico. No construyen por sí mismos, sino que amplifican y dan volumen a situaciones sociales como es, a situaciones previas, ¿no? El caso de Brasil es interesante porque se fijan en lo que pasó, las redes sociales fueron muy importantes, pero cuando ya la gente estaba en la calle. Brasil sigue siendo un fenómeno bastante difícil de explicar, porque básicamente fue un fenómeno de gente que en el momento de mayor bienestar, a pocos meses de que Brasil se transforme por el Mundial y luego por las Olimpiadas, en eso que quieren ser desde siempre,
La gente salió a decir, no gasten, no más corrupción, ya no se escuelas, etcétera, etcétera. Las redes sociales fueron claramente importantes, pero la gente ya estaba en la calle. Colegas brasileños nos contaban en unas marchas que fueron muy violentas, bueno, realmente generaron hace unas semanas la muerte de un camarógrafo. La realidad es que una vez que estalló la crisis social, las redes se llevaron puesto a los medios. De hecho, los medios lo que hicieron es algo que tal vez seguramente nosotros también hubiésemos hecho, que es poner a las redes en los medios. Es decir, yo no puedo contar lo que está pasando. Entonces pongo mapas de calor de lo que está pasando en Twitter. Yo no llego a contar lo que está pasando. Entonces pongo un Storyfy con lo que está ocurriendo. Expresar lo que sucedía a su alrededor y convertirnos todos nosotros, tanto en reporteros como en fotógrafos. Sin embargo, el poder de las redes sociales hoy por hoy, por lo menos en nuestro país, también se han convertido en una medida de prevención. La ley AMPA, por ejemplo, de secuestro de bebés, es una de las, posibilidades de las redes sociales más importantes que tenemos en México. Secuestran a un bebé, se pone una alerta AMPA, secuestran a tal bebé con la fotografía y automáticamente se dispara en todos los estados de la República. Fotos de personas que se creen que han secuestrado, que han robado, y por el otro lado los robos. Denuncias, balaceras o situaciones peligrosas se empiezan a tuitear y la gente sabe por dónde no circular y ayudan y benefician públicamente tanto al concepto de paz como al concepto de seguridad. Pues también tienen ya una forma de prevención, no nada más de información, sino también de prevención. Al menos eso sucede aquí. Es que estoy de acuerdo, pero es lo que estoy tratando de decir. Las redes, la pregunta es, ahí, en esto que vos decís, ¿dónde está el poder político? ¿Dónde está la política? No está. La realidad es que las redes sociales, en situaciones extremas, la situación extrema no tiene que ser la revolución contra Mubarak. La situación extrema es el robo de un bebé también. La situación extrema es casos de enorme violencia que han tenido y siguen teniendo ustedes con el narcotráfico. Y la realidad es que las redes funcionan para que la gente, por ejemplo, se genere esos escudos, primero virtuales y después reales. No pases por acá porque te matan. Eso es lo que voy. Me pidieron que tratara de contar un poco el caso argentino dentro de este contexto. Este es voy a explicar qué es esto. Este es un blog que generó el gobierno kirchnerista hace ya como 5 o 6 años, en un momento en donde lanzó, porque esa es la palabra, lanzó al ciberespacio un ejército de unos 800 a 1000 bloggers y tuiteros. Y decenas de blogs contra los medios independientes. Clarín en especial, pero no solo Clarín. La Nación fue muy atacada La Voz del Interior, pero muy atacado periodistas independientes. Con una idea de construir desde las redes sociales una corriente de opinión que limara esos niveles de credibilidad que podían tener los medios independientes. Esta persona que está ahí no es una persona cualquiera, se llama Héctor Mañeto y es el CEO del Grupo Clarín. Es sin duda una persona poderosa, como es cualquier persona que maneja un grupo de medios, un grupo de compañías, y esto está medio en código porque en realidad esta foto la publicaron el día que la justicia, la Suprema Corte de Justicia, declaró inconstitucional una reforma judicial que había lanzado el kirchnerismo y que implicaba unas limitaciones muy fuertes al manejo propio de la justicia, básicamente sacándole el presupuesto. Entonces ellos publicaron esta foto de Mañeto yendo a votar, diciendo, bueno, por lo menos la justicia todavía no se animó a quitarnos el voto. La realidad es que el gobierno no estoy hablando de algo que duró un mes o 2 meses, esto duró casi 4 años y la realidad es que no había resultados políticos. De hecho, ocurrió una cuestión muy importante hace 2 años, que es que un día un periodista que se llama Jorge Lanata, que es muy influyente en Argentina, con una investigación que le debe haber llevado una semana, contó la cantidad de blogueros oficiales que había, cuántas veces tuiteaban, qué horas tuiteaban, cómo tenían sincronizados totalmente los tweets, porque básicamente se escribían en la jefatura de gabinete. Mostró cómo su programa iba en vivo, había un delay de 2 horas, una demora de 2 horas entre que él hacía una denuncia, luego se coordinaba el discurso contra la denuncia y luego se publicaba.
bastó la denuncia para que se terminara el ejército de blog, porque el gobierno se dio cuenta que jugaba en contra. De hecho, el resultado de los dos momentos más álgidos de campañas sociales vía redes sociales fueron en los dos momentos en los que el kirchnerismo perdió las elecciones, 2009 primero y luego el año pasado. El resultado fue un candidato del propio partido que se sale del partido y que hoy es uno de los principales candidatos a presidente del año que viene, le gana las elecciones. Entonces, es un ejemplo interesante para mí en esta tesis de la disociación que existe entre el tiempo, llamémoslo, de normalidad. Normalidad incluye esto, una pelea política fuerte con un grupo de medios o un grupo de medios, la dificultad que existe de construcción de poder político. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Sacó los 900 y pico de tuiteros y buscó una sola vocera, que es la presidenta. La presidenta empezó hace ya 2 años y pico con su cuenta de Twitter reemplazó ese total de blogueros, etcétera, por una cuenta que tiene una particularidad, que es, yo puse estas palabras, sorry, en la Twitter, porque Cristina empezó a tuitear con un código discursivo en donde todo el tiempo utiliza palabras así. Sorry, ayer no pude estar en contacto con ustedes porque tenía que ayudar a mi hijo a estudiar. Usa muchas palabras en inglés, trata de tener un código que en general tiene un nivel de cercanía con la gente mayor. Sin embargo, no rompe la barrera de cercanía. Nunca sus tweets tienen más de 200, 300 retweets. 200, 300 retweets en un país que tiene 25 millones de personas activamente conectadas a Internet diariamente. De 40 millones, hay 25 millones que viven en Internet. El nivel de penetración de Facebook, de Twitter es muy grande. De Twitter no tanto, pero sí de Facebook es muy grande. Y la verdad es que la gente no está compartiendo los discursos. Y otra particularidad es que Cristina usa los 140 caracteres con una lógica ella utiliza el micro mensaje para construir macro mensajes. ¿Por qué? Porque ella no manda un tweet y a las 3 horas manda otro tweet. Ella cada 20 días, cada 15 días, manda en el lapso de 1 minuto 30 tweets, 40 tweets. Entonces, lo que logra es esto. Por ejemplo, el 31 de diciembre, ella publicó 28 mensajes en 1 minuto y medio. Yo hice la cuenta, da unos 3.900 caracteres. En Clarín o La Nación, con una foto, un título, eso es una página. Entonces, ese micromensaje se transforma en un macromensaje que en realidad, paradójicamente, repite lo que siempre hizo la política, que es, en el caso argentino, y me imagino que pasa también aquí, usar la cadena nacional de radio y televisión. ¿Qué es la cadena nacional de radio y televisión? Una ley que data de la época del primer peronismo, donde la radio era la única fuente masiva de contacto de la gente, sobre todo porque había unos niveles todavía de falta de acceso a los medios escritos muy fuerte. Entonces, la cadena nacional lo que hace es obligar a todas las radios y todas las televisiones a sintonizar el canal oficial. Cristina Kirchner utiliza mucho la cadena nacional. De hecho, lo utilizó tanto que en un momento le empezó a resultar contraproducente. ¿Por qué? Porque cortaba partidos de fútbol, porque corría programas. Una vez se le podía hacer una cadena nacional postergando un programa de entretenimiento de un conductor que se llama Tinelli. Y la gente empezó a decir, pará, te estás metiendo lo que me gusta. Entonces, Cristina lo sigue haciendo. Ella, lo que tiene, desde el punto de vista de la construcción política, lo que tiene interesante es esta lógica discursiva de amistad, de cercanía, algo que no logran el resto de los políticos. Vamos a ver ahora qué pasa con la oposición, pero lo que sí ocurre es que repite un formato del discurso eterno, este discurso de Cristina habla mucho, habla 2, 3 veces por semana, ahora frenó un poco, lo frenó y aumentó Twitter. Ella compensa cuando no habla, en cadena nacional habla por Twitter y habla con estos 40 tweets, 50 tweets. Lo que podemos ver es eso, o sea, Cristina inunda la red, pero siempre lo hace desde un lugar muy fuerte que es el del culto a la personalidad. Hay una lógica en donde es Cristina, habla primera persona y habla, de hecho lo hemos chequeado,
Hemos tomado discurso de ellos, lo hemos cortado en 140 caracteres y es eso, es el discurso grande cortado en 140 caracteres. Entonces ya bla, pero al final siempre es ella, siempre es Cristina con su presencia ahí. Del lado de la oposición, ¿qué es lo que ocurre? El panorama, por suerte, porque la verdad que son muy aburridos, es desolador en el lado de la oposición, en cuanto al uso político de redes sociales. En Argentina las páginas de los dirigentes son aburridas, no tienen seguidores, tienen nulo impacto en la gente, apenas sirven para... ¿Y ese discurso que se avienta por Twitter es seguido por los usuarios? Mira, ella tiene 2 millones de seguidores. 2 millones de seguidores, vos podés decir, es un montón. 2 millones es lo que tiene cualquier famoso en Argentina. Cualquier personaje famoso, ahora vamos a ver, tienen... y entonces el número real es cuál es el nivel de actividad que tiene la cuenta, cuántos retweets. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. 200 retweets, 300 retweets. En un país, te repito, en Argentina votan 30 millones de personas. Que 2 millones de personas la sigan, porque la verdad que también es cierto que uno sí empieza a seguir gente porque una vez hace clic y después nunca más. Twitter es una sábana que va pasando y pasando y pasando. De esos 2 millones, ¿cuántos seguidores? No sé si usted tiene el dato de cuántos son reales, no son tan, bueno, por parte del gobierno. No, yo creo, no tengo el dato, pero yo creo que la mayoría son reales, porque no hay gobierno que, por más que... A ver, salvo en algunas provincias en donde los empleados públicos son obligados a suscribirse a cuentas y eso, es difícil imaginar, aquí pasa. Aquí pasa. Sí. Darío, buenas. Miguel Sánchez, del periódico de Quintana Roo, Radio Fórmula. Tal vez una pregunta tonta que a mí no me acaba de caer. ¿Qué tanta influencia realmente tienen los medios? Hablamos de que la rapidez en la noticia es característica. Sin embargo, al haber tanta rapidez y tantas noticias y tanta saturación, digo, de pronto ves algo que te impacta, pero de pronto llega otra noticia que te impacta mucho más, así te va llegando, ¿no? Realmente, ¿qué tanto influencia realmente pueden tener los medios? Te digo porque durante las pasadas campañas electorales para presidente aquí, hubo bullying, y una de las campañas donde más se utilizaron las redes sociales, yo creo que la primera, ¿no? Hubo mucho bullying, muchos ataques, etcétera, ¿no? Pero finalmente ya todo el mundo sabía cuál iba a ser el resultado de las elecciones, ¿no? Pero finalmente sí logra influenciar ante tanta información realmente. A ver, yo creo que los medios masivos han perdido el poder, pero siguen teniendo la capacidad central de fijación de agenda. Tal vez tú puedes decir, bueno, vos podés trabajar en un medio grande, pero lo que yo veo es que lo que publican, y yo no hago distinción ahí de la plataforma, el papel, el digital, los digitales, las plataformas móviles. La realidad es que lo que publicamos en La Nación, lo que publicamos en Clarín, lo que publica en New York Times, es lo que genera agenda. Entonces yo creo que la influencia es clara. Justamente lo que yo estoy tratando de marcar acá, una de las cosas que estoy tratando de marcar es que los políticos no logran generar, porque los políticos ahora tienen medios, tienen 2 millones de seguidores acá, 300.000, 400.000, bueno, tienen muchos más seguidores que los lectores que tiene Clarín. Sin embargo, no logran fijar una sola agenda. Twitter se transforma, en definitiva, en tiempos de normalidad, estoy hablando, en un reemplazo de la gente de relaciones públicas del político. En vez de tener que te llamen por teléfono 50 veces por día para decirte el candidato hace esto, el candidato, te manda un tweet. Tuitea. Y se conforman en algo que vamos a ver ahora, círculos de microclimas. Pero yo creo que sin duda son los, digamos, la agenda setting sigue estando del lado de los medios. Lo que les decía, del lado de la oposición, en Argentina es peor. O sea, cuando ustedes ven, y estamos hablando de un país que políticamente es muy activo, no es un país en donde existan 2 partidos que se distribuyen solamente el poder. En realidad el peronismo tiene ese partido dentro del mismo peronismo. Y el radicalismo desapareció, pero aparecieron formaciones de centroizquierda, del centro, formaciones de derecha que no existían, como es el caso de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que hacen los políticos, digamos, es tratar de utilizar de una forma Twitter y las redes sociales que no lo logran. Aquí, por ejemplo, antes de pasar a la oposición, algunos de los formatos de los tweets de Cristina, ¿no? Esto dice, hay tanta cadena nacional de mala onda,
Es un lenguaje muy que usamos cualquiera de nosotros. Desánimo a Clarín lo bautizó así, la cadena del desánimo. Dice, mientras el país le va bárbaro, Clarín nos desanima, es mala onda. Y lo mismo dice de La Nación también, tratando de que los argentinos bajemos los brazos a partir de pronósticos y de cosas, y como no termina la frase ahí, pone puntos suspensivos y viene el próximo tuit, que termina en que sigue la idea. Entonces ella dice, no sé, me juego, porque ella siempre dice, apostemos cómo van a ser los títulos de mañana. Ella tiene un interlocutor no presente en sus tweets, que son los medios. Ella le habla a los medios porque en realidad desde ese punto de vista es inteligente. Ella construye oposición con los medios porque a la hora de las elecciones los medios no van a las urnas. Entonces, poner a los medios en el lugar de la oposición es quitar a la oposición. Y la realidad es que en ese sentido tengo que reconocer que es efectiva. Sobre todo porque hay un tema, que es que cuando Cristina tuitea, hay un grito de guerra en la redacción que es Cristina está tuiteando. Entonces, todos agarramos, vamos a la página, miramos, hacemos una captura de pantalla, de 4 pantallas, 6 pantallas, son 30 tweets, y sabemos que tenemos nota al día siguiente, porque tenemos título, porque se va a pelear con los medios, porque se va a pelear con los empresarios, porque se va a pelear con... y tiene desde ese punto de vista, logra un objetivo. Ahora, la gente... nada, o sea, la gente se entera de que Cristina tuiteó y que dijo qué es lo que dijo, etcétera, porque al día siguiente lo publicamos o porque primero lo publicamos en los medios digitales, ponemos Cristina atacó a la Suprema Corte de Justicia, Cristina dijo tal cosa. Es algo que es muy paradójico, que genera un efecto paradojal, que es que los políticos de la oposición quieren tuitear como Cristina. A mí el otro día me decía una persona que trabajó en Tarincom y es asesor de imagen, ahora trabaja con Durán Barba. Durán Barba es un ecuatoriano formador de candidatos presidenciales que ha trabajado mucho en América Latina y es el principal asesor de Mauricio Macri en su carrera hacia la presidencia, a la que nunca va a llegar. Y él me decía, esta persona que trabaja con él me decía, nosotros morimos cada vez que Cristina tuitea, porque quisiéramos que Mauricio Macri, que es un hijo de un millonario muy pacato, que nunca anda vestido con un traje de menos de $4.000 y que trata de parecer popular y sale a andar en bicicleta en la calle, pero que se nota que odia la calle, odia transpirar, odia no estar en su auto con un aire acondicionado de chofer. Pero bueno, él decía, quisiéramos tuitear con Cristina, porque Cristina hace cosas que ahora las vamos a ver, son muy impactantes. Fíjense esto, Cristina tuvo una afección por un golpe que tuvo en la cabeza, una operación menor, porque la dejó casi 60 días en licencia médica. Y luego, en el medio fueron las elecciones, ella perdió las elecciones, perdió abrumadoramente, y ella estuvo casi 40 o 50 días sin hablar. Cuando volvió a hablar, no volvió a hablar, sino que volvió con una cadena de tweets, con un video desde la quinta presidencial de Olivos, con un perrito, diciendo que le habían regalado un perrito y que ese perrito lo había bautizado Simón, en homenaje a Venezuela y al gobierno y a Simón Bolívar. Y ahora tuiteó hace unos días, bueno, después aparecieron las cadenas estas de mails, de tweets, perdón, de 30, 40 tweets, y hace unos días tuiteó esta imagen, que si ustedes se ponen a ver, y ahí abajo hay algunos comentarios, si ustedes siguen la cadena, van a ver que hay comentarios donde ella no es una presidenta, esa es la casa del Calafate. Calafate es la zona más exclusiva de la Patagonia Argentina, con mansiones. Recién leíamos con María que están operando a Ted Turner, el creador de CNN, en su campo de la Patagonia Argentina. Estamos hablando de la antítesis de lo que es un país real, porque la verdad que son millones y millones de dólares en estancias. Cristina tiene 5 o 6 hoteles, 5 estrellas, de $2.500 la habitación por noche. Y entonces, acá tuitea, ¿no? Hacía tiempo que quería mostrarles cómo estaba de grande Simón. Estas fotos en el Calafate, rodeada de plantas, ella vestida, ese pantalón que tiene es lo que llamamos una bombacha, que son la vestimenta que usaban los gauchos, pero que ahora la usan los ricos, porque una bombacha da campo, da propiedad, da riqueza. Si ustedes se fijan, tiene 1.900 retweets, pero si vamos a los anteriores, tienen 500 retweets, 380 retweets. Estamos hablando de una cuenta de 2 millones de personas, ¿no? Y bueno, los candidatos opositores, miren, este es Mauricio Macri, tiene 600.000 seguidores. Ahí aparece andando en bicicleta, como les decía, con un casco y...
Este es Wiener, el candidato socialista. Es uno de los candidatos que está bien posicionado para la presidencia en el caso de que se forme una alianza de izquierda, de centro-izquierda. Tiene 110.000 seguidores. Una persona que después de la suma saca 4 o 5 millones de votos, pero tiene 110.000 seguidores. Entonces la pregunta es, ¿cómo funciona la red social ahí? Pino Solanas es un histórico del peronismo que ahora está en la oposición. Sigue siendo peronista, pero está en la oposición. Es uno de los que mejores está. Tiene 151.000 seguidores. Una persona verborrágica, director de cine famoso, ganó el premio principal de Cannes, ha sido exiliado y una persona muy destacada de la cultura. Lilita Carrió es la principal crítica del gobierno, la principal crítica. Fíjense que tiene 38.000 seguidores, 38.000 seguidores. Cualquier persona que se dedique durante 4 o 5 semanas, en mi caso, a alimentar su cuenta de Twitter y comprar algunas herramientas, llega a este número. Este es el principal candidato de la oposición a la presidencia. Tiene 300.000 seguidores. Sergio Massa acaba de ganar las elecciones dividiendo al peronismo, partiendo al principal partido de oposición. Entonces la pregunta es de vuelta, ¿qué es lo que se logra cuál es la capacidad de construcción política que tienen? Lo que vemos en Argentina, pero que es universal, es que los únicos personajes realmente influyentes en las redes sociales son las celebridades de televisión, actores, algún periodista de gossip, de chisme, como decimos nosotros en Argentina, que han logrado generar una cosa que es interesante, una especie de círculo que retroalimenta de forma positiva. Twitter, ellos tuitean, luego van a un programa de televisión y comentan lo que tuitearon. En el programa de televisión invitan a tuitear, entonces van retroalimentando, hacen concursos, todas son cuentas sponsoreadas, son personas que tuitean, qué buena la camioneta Ford que nos regalaron, etcétera, etcétera, ellos cobran. Entonces, esto yo creo que es un fenómeno global, pero que no hace otra cosa que demostrar que el poder político puede quedarse muy tranquilo frente a Twitter y las demás redes sociales, siempre y cuando no se pasen de la raya con la corrupción, el despotismo, la injusticia social, los negociados en la Cámara. O sea, si no pasan de la raya, yo creo que se pueden quedar tranquilos. Lo que ocurre en Argentina no es un fenómeno excluyente, no pasa en todos lados. Esta es la hija de Maradona, la hija de Maradona no es una persona que no existe, o sea, se llama Maradona nomás, tiene 500.000 seguidores. Esta es una vedette, Moria Kazan se llama, tiene 1.140.000 seguidores. Este es Marcelo Tinelli, uno de los principales conductores, o el principal conductor de Argentina, más de 2 millones de seguidores, como Cristina. Susana Jiménez es por lejos la persona más conocida de la Argentina y tuiteó 73 tweets en su historia de Twitter. Tiene 1.940.000 seguidores. Ella es conductora de televisión y tiene un programa que no va más de 4 meses por año. Recibe a personas en un living, muestra su perrito blanco, tiene una casa en Miami, tiene otra casa y muestra sus casas, muestra... que está muy bien, o sea, yo no tengo nada contra eso, pero fíjense lo que es esto comparado con los políticos. O sea, el esfuerzo que detrás de un político, esto es ella mandando un tweet de vez en cuando, a lo sumo que le enseñe, porque es una persona muy particular. Una vez le dijeron que le iban a mostrar una reserva de fósiles de dinosaurios. Entonces ella preguntó, ¿vivos? Este es bueno, ahorita que acerca de la cantidad de seguidores que tiene cada político y pues periodistas influyentes. Bueno, entré ahorita a checar a nuestro presidente, ¿no? Él tiene 2.5 millones de seguidores. ¿Quién? Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el señor, bueno, sí, como usted dice, en promedio recibe 100 retweets, salvo cuando lo está checando con los Óscares, recibió 1.700, 1.800. Mi pregunta es, bueno, por ejemplo, también López Dóriga, que es un periodista y que yo creo que a muchos lo tienen como un vendido, bueno, pero no, algunos así lo ven, ¿no?
Mi pregunta es, ¿realmente qué información nos está dando esto? O sea, si nosotros estamos diciendo que un periodista es un vendido, ¿por qué tiene tantos seguidores, inclusive más que el presidente de la República, y recibe más retweets y ese tipo de cosas? ¿Qué tan importante es esta información? O sea, en este caso no conozco lo que ocurre con este periodista, pero la sensación es que, viendo lo que pasa en Argentina, nuestros periodistas también tienen un problema a ver, tienen más seguidores algunos periodistas que los políticos, considerando aparte que el político en general tiene atrás un ejército de personas que tuitea todo el tiempo, que pone que está siendo el candidato, y tiene gente que está pensando qué clima social hay en consecuencia que voy a tuitear, qué está de moda en el cine y qué voy a tuitear, tratan de bajar a tierra. Pero yo creo que una de las primeras respuestas posibles es que todavía el periodismo tiene un poco más de credibilidad que los políticos, todavía tienen un poco más de capacidad de generar esa empatía con la gente. Vamos a ver ahora un ejemplo que tal vez algo responda, y que es esto que yo llamo círculos de interés. Bueno, este por ejemplo es una persona que tiene, se llama Flor de la B, tiene 1.731.000 seguidores, es una muy activa, sí, un segundo, es una de las celebridades muy activas y una de las personas más seguidas y comentadas. Es un travesti, no es una chica, y lo cual está perfecto, pero digamos, el universo, la suma total de seguidores de los 20, 30, 40 famosos en Argentina, tal vez sea el equivalente a la cantidad de gente conectada a internet que hay, mientras que la suma total de la cantidad de seguidores que tienen los políticos no llega ni al 10%, ni al 20%. Es un dato muy, muy fuerte. Sí. Tengo una pregunta. ¿Cómo puede un gobierno ¿cómo podría un gobierno o una figura pública, no sé, presidente, gobernador o cualquier tipo de persona que se dedique a la política, que tiene que difundir, en este caso, las acciones o las labores llevadas a cabo para llegar a no verse como se ve en muchas personas en el país, que se ve que mucha gente dice, no, pues está comprado, o cómo llegar a ese estímulo de las personas sin verse tan inflados y comprados, o que realmente lleguen a dar el mensaje que quieren a través del tweet? No sé, se reparó algo. ¿Sabes qué es el punto para mí? Es que, es lo que decía al principio, la disociación, la separación entre la política y la gente no se salta con las redes sociales. Las redes sociales son redes sociales, no son Harry Potter con 7 varitas mágicas. No van a lograr las redes sociales lo que no logra la política. La política para tiene un problema grande, que es que, salvo anunciar, si estás en el oficialismo, anunciar obras, inauguramos, y si estás en la oposición, criticar todo lo que inauguraron. Entonces, no hay un código, no hay una capacidad de generar algo que esté dentro de un área de interés. ¿Cuánto tiempo le dedicas vos a leer notas políticas y, salvo que trabajes en un ambiente político, seas periodista político, pero pensar la normalidad de una persona que se levanta, quién sabe cómo está el clima, cómo salió su equipo de fútbol, qué es lo que va a pasar con la selección cuando vaya al mundial, etcétera, etcétera? Entonces, es muy difícil el trabajo para ponerlo en términos un poco cómicos, es muy difícil ser político y querer ganar amigos a través de las redes sociales, porque la paradoja es que todo el mundo gana amigos con las redes sociales. Pero los políticos no ganan amigos. Esto que ocurre con los famosos es también, miren, bueno, esto lo vieron todos, ese selfie, esa foto, esa autofoto de Helen DeGeneres en la ceremonia de entrega de los Oscars. Simplemente diciendo, está bien, lo estaban viendo 1.000 millones de personas. A ver cuántos me retuitean. Ayer, a las 3 de la tarde, que hice la captura, eran 3.200.000 retweets. Contra 300 que tiene un político. Miren lo que pasa con Obama, que hace unos días publicó que tenía una gran noticia para comunicar y que sin duda políticamente es importante para él porque es toda su acción de gobierno, el Obamacare. Hay 4 millones ya registrados. Tuvo 642 retweets. Estados Unidos, 300 millones de personas. Obama, un tipo que utilizó y lo logró, porque realmente fue un cambio revolucionario cuando derrotó a Bush en el 2008, utilizó como nunca se habían utilizado las redes sociales, tiene 40 y pico millones de seguidores. Si 40 millones de seguidores tenés 600 retweets, como mínimo tenés que echar a todo tu equipo de redes sociales. Pero no lo logran.
Bueno, Cristina, ¿por qué no había puesto esto? Bueno, no, para ver lo mismo, ¿no? Este tweet, criticando al diario de la Nación, tuvo 254 retweets. Sí. Fíjate que con lo que hayas mencionado en tu exposición me llama la atención algunas cosas. Dices insistentemente que el poder político no está. Lo que pasaba en los medios periodísticos o impresos es que efectivamente los políticos estaban atentos a lo que ocurría en los medios, incluso trataban de pararlos, les preocupaba. Hoy en día dices que Cristina, a través de sus redes, utiliza generalmente las redes o sus tweets para pelear con los medios empresarios, para estarles criticando. Entonces, ¿qué beneficios estaría teniendo la presidenta de tu país en esas circunstancias, aun cuando tiene tan pocos seguidores? La cuestión es que quiero que también me hables sobre las redes. Dijiste que sirven para poner escudos virtuales a una situación de circunstancias reales que se pudieran estar dando también en ese ámbito. Esta observación es sobre que el poder político no está. Hemos estado viendo los procesos en Ucrania, en Venezuela, e incluso la propia primavera árabe, en donde las redes, aunque aparentaban o parecían ser una cuestión eminentemente de fondo social, se entendía que mucho estaba siendo operada, utilizada, incentivada por intereses ajenos. En este caso, me permito comentar que era Estados Unidos, que se mencionaba que estaba ahí utilizando esos medios para estar moviendo, que es lo mismo que hoy ocurre en diversos países que están en situación realmente de control social, incluso en vías de una guerra. Bueno, entonces quiero que me comentes esa cuestión, que exactamente les sirve o no les sirve la publicidad negativa en las redes a la gente de poder. A ver, mi punto de vista es que de la misma forma que no los beneficia, tampoco los perjudica tanto en tiempos de normalidad política. Como dije, son inocuos, es algo que son fenómenos que no, por más que tengas 2 millones de seguidores como tiene la presidenta argentina, o que tengas 40 millones de seguidores como tiene Obama, la gente no está siguiendo el tweet de Obama. La gente, digamos, una persona normal, una persona que va a la calle a comer y esto, no se para. Nadie va a almorzar y dice, ahora que estoy almorzando voy a mirar los tweets de Obama, o los tweets de Peña Nieto, o los tweets de Cristina Kirchner. Entonces, yo creo que justamente el ejemplo que vos das, que poníamos acá, es en situaciones de revolución social, de cambio social, en situaciones extremas como las que vimos en la primavera árabe, como ocurre en Venezuela. Por supuesto, las redes pasan al otro extremo. Las redes sin duda inducen, aumentan, incrementan y en algunos casos inducen a la gente a salir a la calle, etcétera, etcétera. Pero es lo opuesto de lo que pasa en la normalidad. Lo de los círculos estos virtuales venía a raíz de lo que habías comentado vos de cómo funcionan las redes como un boca a boca enormemente eficiente para, por ejemplo, evitar caminos que conduzcan, a lugares de violencia, etcétera, etcétera. Volvamos por un minuto a la presentación y, digamos, lo que yo me anoté acá es que en lo que es la relación de las redes sociales y el poder político, parece evidente que la normalidad no ayuda a generar grandes movimientos desde y por las redes sociales. Sin embargo, hay un fenómeno de microclimas sobre zonas de interés específicos. ¿Qué quiero decir? Dejando de lado las grandes luchas populares contra tiranías, en donde las redes sociales construyen poder contra el poder, estableciendo en la normalidad, el poder establecido, en la normalidad institucional, las redes, sobre todo Twitter, generan algo que, para buscar una analogía, es como Google Plus. Vieron que Google Plus tiene círculos de interés. Y los círculos de interés, a diferencia de Facebook, en donde salvo que uno setee muchas cosas que por default no están seteadas, en Facebook lo que uno publica lo ve todo el mundo, con los amigos, etc. Pero es un muro común. En Google Plus, la idea de los círculos, de parientes, de amigos, de compañeros de trabajo, te permite generar estos lugares en donde vos
vas a decidir quién ve, qué tipo de diálogo estableces con cada círculo. Entonces, yo lo que creo es que en la normalidad institucional, lo que ocurre entre el periodismo, por ejemplo, y los políticos, es la generación de esos microcírculos. Los periodistas consumimos los tweets de los políticos. Estamos todo el tiempo siguiendo a los políticos, siguiendo a ciertos personajes claves, a consultores. Generamos, por ejemplo, en Argentina, vos lo que tenés es conductor de periodistas como Víctor Hugo Morales, que es la cara del oficialismo. Es el periodista, entre comillas, independiente, que mejor defiende el gobierno. Y hay un círculo que todos seguimos a Víctor Hugo Morales para saber lo que él dice. ¿Pero por qué lo seguimos? Porque sabemos que él tiene reuniones matinales con la jefatura de gabinete y con los ministros importantes para saber qué es lo que va a decir en su programa. Y lo que dice es mucho de lo que piensa el gobierno. Entonces, después tenés periodistas como Jorge Real, que es un periodista del espectáculo, porque tiene un programa de chismes, en donde está hablando de una vedette, pero en donde continuamente baja línea política. También es un periodista más basculante, tiene una sintonía fina muy fuerte respecto de dónde está el poder, pero construye otro círculo. Ahí hay un registro de discursividad política y él tuitea todo el tiempo, tuitea. Tiene miles de seguidores. Muchas veces tuitea cosas que el poder político no nos puede decir, lo cual es un fenómeno interesante. Como el político no tiene credibilidad, utiliza a alguien que tenga credibilidad en cierto círculo para decirlo. Del otro lado, lo que tenés son cuentas como las del programa de Jorge Lanata, que no tiene muchos seguidores, pero que también en el círculo más radicalizado de opositores al gobierno, Jorge Lanata es un referente. Entonces, lo que tenés son esos círculos que a veces se cruzan, pero otras veces son círculos independientes. Tenés un programa que se llama 678, que tiene muy poquitos seguidores, pero que es el programa que está en el canal oficial, que todos los días, 678 va todos los días, el horario prime time, por el canal oficial, tiene 2 puntos de rating. 2 puntos de rating son 200.000 personas. 2 puntos de rating para contar lo que es la visión del gobierno. Pasan los ministros, pasan, por supuesto que digamos, el nivel de... Es un tipo de periodismo muy agresivo. Hay una persona que es esta, que se llama Aníbal Fernández. Aníbal Fernández fue jefe de gabinete, fue ministro del Interior, tal vez es uno de los grandes voceros del gobierno, hoy es senador de la Nación. Ahí está sacándose una foto con una simpatizante y fíjense la remera tiene el simbolito de Clarín con un clarinete metido en el culo. Porque eso es lo que tiene. Ese es un senador de la Nación y este es uno de los principales tuiteros de la Argentina. Es uno de los principales voceros de lo que piensa el gobierno. Pero queda ahí. Es chiquito. Muchas veces nos cuestionamos nosotros si tenemos que reproducir todo lo que ocurre en esos círculos, porque la realidad es que lo terminamos haciendo porque decimos, bueno, se ocurre, hay que contarlo, pero después tenemos estadísticas, porque si hay algo que uno tiene en los medios digitales es la estadística instantánea, la estadística del día, la estadística del mes. Entonces ves que una nota como esta, por ejemplo, contando que Aníbal Fernández se sacó una foto con una fan kirchnerista, y la van a leer 2.000 personas, 10.000 personas. Cuando una nota normal en Clarín la leen 150.000, 200.000 o 200, 600.000. Lo de los círculos creo que es una figura. Para ir terminando, yo creo que como clave, ¿no? Twitter no ha logrado romper la lejanía de la gente con la política. No ha reinventado ese debate que alguna vez intermediaron los grandes diarios y las principales columnistas políticos de televisión. Los poderosos, si son prolijos y no ponen sus países patas para arriba, pueden estar tranquilos, creo yo. Me parece que Twitter no va a ser nunca la punta de lanza para la lucha contra los poderes constituidos en tiempos de relativa normalidad. El problema es que tarde o temprano los poderosos ponen los países patas para arriba. Entonces aparece la bronca, luego aparece la furia contenida, luego aparecen los primeros 140 caracteres y al final lo que nunca esperaron los políticos, millones de personas en las calles pidiendo que se vayan tras un boca a boca que en tiempos modernos es un tweet a tweet. En Argentina, fíjense que mientras ocurre estos fenómenos con los políticos de indiferencia, las grandes marchas que hubo en los últimos 2 años contra el gobierno fueron marchas que con un caldo definitivo previo se canalizaron vía Twitter. Esta es la imagen del centro, este es el obelisco que está en el centro de la capital federal en la marcha del 24 de noviembre del año pasado, que fue uno de lo que llamamos cacerolazos, porque a partir de la crisis del 2001, donde hubo una crisis social muy grande, con
con más de 30 muertos, la gente salió a la calle a protestar con cacerolas, golpeando y haciendo ruido en los barrios. Esto que pasó en el centro de Buenos Aires se repitió en 60 o 70 lugares de Buenos Aires, en todas las principales ciudades. Entonces, yo no estoy diciendo que las redes sociales y los políticos son dos ambientes separados. Estoy diciendo que los políticos están más o menos tranquilos con las redes sociales si no cometen grandes errores. El problema es que apenas pasan ese escalón, tarde o temprano ocurre que las redes sociales cumplen el rol que están cumpliendo las redes sociales. Bueno, muchas gracias.